Descuartizaron aquel cuerpo sagrado, dividieron la luz del Dios en 7 partes, arrojaron a los ríos su carne aún caliente. Era niño, era infinito, era incorruptible. Su madre lo trajo al caos en medio de las aguas. Isis había emergido mitad sirena y la otra mitad de azufre y cabellera de Perséfone. Le dio a mamar su divino dedo de leche, el dedo corazón de su única mano, la mano izquierda de las arañas, el dedo que dibuja la Vía Láctea y traza el destino de los mendigos y los sonámbulos. El niño creció como Jesucristo, con una estrella en la frente. ¿Soy Amor o Apolo?, se preguntaba. ¿El primogénito del faraón o un vástago de la gran ramera? Lo descuartizaron los hombres y los perros que se alumbran con un ojo amarillo, los hombres del pueblo errante, esclavos del viento, que habían levantado el templo y cavado las galerías que unen Ilión a los ígneos corredores del Vesubio. Dividieron la luz del Dios en 7 fracciones, la carne en 7 misterios, hígado, corazón, extremidades, ojos, uñas, sangre, vientre. Su madre rescató, sin embargo, todos los miembros. Acabó por recuperar y recomponer con saliva todas las partes, incluso el ónfalos y las orejas, si bien el falo nunca apareció. Y el hijo, con verga de acémila, engendraría luego toda una raza, los hijos del limo. Hay historias que se escriben desde dentro de la historia. Hoy estamos con Ricardo Menéndez Salmón, uno de los mejores novelistas españoles del momento, y con Francisco G. Orejas, un sabio de la prosa. Los dos tienen en común el gran amor por la literatura y su gran conocimiento de las humanidades. Se puede razonar con Kant, con Hegel. Nos preocupamos, por ejemplo, por su calcetín. Hablamos de pintura. Esta noche, en clave de fondo, la cocina de Les Lletres, una conversación iluminadora. Con nosotros, Ricardo Menéndez Salmón y Francisco G. Orejas.